y al menos que salgáis edificados. En el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, y en algunos, pero sobre todo el 2 y el 3, vienen las cartas que el Señor Jesús dicta a Juan para aquellas 7 iglesias. Entonces, en esta mañana yo quería un poco, no voy a poder leer el texto porque no tenemos tiempo, pero ya os he apuntado capítulos 2, 3. Y quería sobre todo destacar el hecho de que el amor por acomodarnos es lo que hace que las iglesias se enfríen y mueran y desaparezcan. Y esto es lo que quiero yo insistir esta mañana. Y solo necesitaríamos mirar hacia los 2 últimos milenios para ver que ninguna de aquellas iglesias ha durado hasta nuestros días. Porque la muerte parece que forma parte del ciclo de la vida de las iglesias. Ninguna asamblea está aquí de aquella época de los apóstoles. Pero con el tiempo, las iglesias locales sabemos que muchas veces van desapareciendo o se van dividiendo o perdiendo con demasiada frecuencia la llama de la verdad y del amor. Así, Dios pudo decir a muchas iglesias, aquellas 7 iglesias completamente históricas, esta palabra de Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En el libro de Apocalipsis y sus cartas a las 7 iglesias, la muerte espiritual de algunas de las iglesias que aquí se nombran llega muy rápidamente. Bueno, hace ya más de un año nuestro hermano Mario tuvo una excelente exposición sobre estas 7 iglesias, con los detalles que tenía que ver con cada una de ellas, y eso fue muy interesante. Evidentemente no ese es el propósito de esta mañana, pero la imagen es verdaderamente desgarradora cuando pensamos que el candelero puesto por Dios y que está protegido por los ángeles puede ser arrancado, retirado de aquellas iglesias, aunque la muerte nunca tiene la última palabra con nuestro Dios, y que toda iglesia que se arrepiente puede, mediante precisamente ese arrepentimiento, muestra en sus escritos, como el apóstol Juan nos muestra en sus escritos cómo la bendición del Señor puede perderse cuando una asamblea sigue el camino ese de acomodarse a las circunstancias. El balance de estas 7 cartas del último libro de la Biblia nos lleva a la reflexión. Ese es mi propósito en esta mañana. En particular, lo que llama la atención es que la caída de las iglesias locales a menudo está ligada a ese amor por acomodarse. Nos gusta entrar en lo que se suele llamar nuestra zona de confort. Se define zona de confort como, dice que es un estado psicológico en el que una persona se siente segura, no asume riesgos, pero tampoco crece personal ni profesional, y yo añado, ni espiritualmente. Eso es lo que pasa cuando una iglesia se sitúa en esa zona de confort. Así que esta mañana quiero reflexionar sobre qué es lo que puede acabar especialmente con una iglesia. Pues las críticas dirigidas a las 7 iglesias, o al menos a 5 de ellas, como vamos a ver, convergen en torno al mismo problema. Se muestra su pasividad espiritual, generada precisamente por ese amor a acomodarse a este mundo, a las circunstancias, atrincherarse y no querer salir de su zona de confort. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso pega en ese sentido, nos dice de abandonar su primer amor.
abandonar su primer amor. Dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se ha vuelto una iglesia indiferente, una iglesia fría, una iglesia que se establece sobre doctrinas y tradiciones. El acomodarse de esta iglesia en la forma de vida es lo que le costará hasta su existencia, ¿no? Le costó lo sustancial. La iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo se volvió pasiva tanto en su santidad como en su doctrina. Dios advierte a la iglesia que si no lucha contra su inmoralidad sexual y sus herejías, Él mismo vendrá a pelear contra las personas culpables. Eso está en el 2:16. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra aquellos con la espada de mi boca. La iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, en esta iglesia existe la misma pasividad que hemos visto en la anterior, una pasividad frente al pecado sexual. Dice Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a ancianos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Me recuerda a esta Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab, los estragos que hizo esta mujer libertina y cómo los hizo dejar al Dios vivo para adorar a los Baales, y cómo ella dice que se ponía sombra de ojos y todo eso para atraer. ¿Quién es Jezabel? Bueno, pues no sabemos, nos tenemos que ceñir siempre a lo que dice la Escritura, así que ya sea una persona de carne y hueso o una metáfora, el mensaje está clarísimo. El mensaje es que los cristianos no deben transigir con el pecado. Cristo la describe como una persona influyente en la iglesia y que usaba la posición que posiblemente ella misma había conseguido para atraer a los miembros de la iglesia al pecado. Todo esto era el calco de la Jezabel del Antiguo Testamento, que de igual manera influyó para que los israelitas se rompieran. Ya sabemos cuando el profeta intervino, implorando a los Baales desde la mañana hasta la noche, la zanja con el agua, implorando a los Baales desde la mañana hasta la noche que cayera el fuego, y no caía hasta que el fuego del Señor sí pudo consumirlo todo. Es muy interesante. Tendríais que ir a los libros primero y segundo de Reyes. No podemos negar que la actitud laxa y liberal del mundo sobre el pecado sexual ha permeado la iglesia. La iglesia es un cuerpo y los líquidos están en un cuerpo. Y de esta manera muchas influencias en este sentido de la sociedad quieren penetrar en la iglesia. Hasta el punto que ahora están muchas cosas al borde de considerarse como uno de los pecados aceptables. ¿Cómo ve la sociedad las relaciones prematrimoniales? ¿Cómo ve la sociedad las relaciones extramatrimoniales? ¿Cómo ve la sociedad el matrimonio de ensayo? Y hoy, ¿cómo ven las familias que se constituyen de geometría variable? Todo eso en la sociedad está a la orden del día. Y hoy precisamente se van a votar estos estatutos nuevos, porque hemos tenido que adaptar, después de que un equipo de la iglesia ha estado meses y meses trabajando sobre el tema para concretar lo que hoy vamos a aprobar, porque las leyes pueden obligar a que hagamos cosas que están en contra de la palabra de Dios, y eso no
no se puede permitir. El primero, porque es necesario obedecer primero a Dios que nos ama. Y segundo, porque sabemos que con los estatutos nos queremos también proteger de que no nos obliguen a hacer ciertas cosas. El caso es que muchas de nuestras iglesias algún día morirán porque una generación va a dejar de pelear, una generación ya no buscará el compromiso doctrinal y ético, sino que buscará otras vías, especialmente para agradar a los hombres en lugar de Dios. Desafortunadamente, muchas iglesias abandonan estas batallas por la pureza sexual y la pureza doctrinal. En aras a la comodidad, dicen que para complacer a tantas personas como sea posible, para mantener la supuestamente llamada unidad. Por supuesto, la gracia del Señor debe estar presente en la vida de la iglesia siempre, pero esta gracia es una herramienta para combatir el pecado y la mentira, y no para propiciar lo contrario. Entonces tenemos las advertencias que Jesús da a las iglesias, que son para que las tengamos así, que las tengamos en cuenta. Así que debemos velar, por un lado, por preservar la buena doctrina y por otro lado, permanecer apartados del mundo. Sin esto, ¿qué pasará? La muerte espiritual de nuestras asambleas se estará preparando. Vamos a ver entonces qué es lo que mantendrá viva a las iglesias. Destacan dos iglesias. Y esas dos iglesias sabemos que son Esmirna y Filadelfia. Estas iglesias tienen un testimonio similar porque están siendo perseguidas, conocerán persecuciones, pero estas perseveran. En lugar de elegir ese amor por acomodarse, aceptan la realidad de la lucha, del sufrimiento, de la obediencia en las dificultades. Estas iglesias viven en verdadera pobreza material, pero Dios las ve ricas. Fijaros, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hoy en día, el sufrimiento suele considerarse nuestro peor enemigo. Ya disfrutamos la semana pasada con el mensaje de nuestro hermano Emilio Carmona sobre este tema de que no está bien visto, nadie quiere, todo el mundo evitar el sufrimiento, sin embargo es algo inherente a la vida de la iglesia. El éxito es vivir, Dios aborrece el sufrimiento. El éxito es vivir desterrándolo lo más lejos posible. La presencia de esto. Sin embargo, a los ojos de Dios, nuestra perseverancia a través de las pruebas es el verdadero test de la fe. Los cristianos fieles son aquellos que aceptan el sufrimiento en lugar de elegir el camino fácil, el compromiso, la unidad a expensas del mínimo denominador común, a expensas de la inmortalidad. Es la perseverancia ante la prueba la que permite que las iglesias puedan conservar su candelero, y esto es muy importante. La postura del cristiano debe ser la postura de un luchador. Desafortunadamente, cuando importantes debates teológicos entran en las iglesias o el mundo entra en las iglesias, demasiadas asambleas se encuentran sin profundidad doctrinal, sin profundidad en la comprensión de las escrituras, sin profundidad en la santidad diaria y faltan compromisos. Entonces, llama la atención que la advertencia de la iglesia de Éfeso contra la pérdida de su candelero tiene que ver con amenazas internas más que externas. A veces sucede que las fuerzas de opresión son las que terminan cerrando las iglesias.
Pero desgraciadamente la historia nos recuerda que muchas veces la muerte de las asambleas comienza a pretender, como estoy considerando ahora. Cuando aceptamos la vaguedad doctrinal, la falta de rigor de santidad y la falta de visión para una vida cristiana activa y conquistadora, como se supone que tiene que ser, la muerte espiritual afecta a las iglesias que no están dispuestas a sufrir por Cristo. Conclusión. La historia de las 7 iglesias puede parecer algo lejano a nosotros. Sin embargo, la historia del Evangelio pone de manifiesto que Cristo y su Evangelio son desde siempre signo de contradicción en el mundo. Como dice Santiago rotundamente. O almas adúlteras, ¿qué amistad existe entre yo y el mundo, ¿no? El mundo es enemistad contra Dios. Tengamos en cuenta eso también. A la iglesia de Esmirna, Jesús le promete persecución. Resulta interesante el testimonio de Policarpo de Esmirna. Su muerte está registrada como la del primer mártir registrado con detalle en la historia de la iglesia posterior al Nuevo Testamento. Policarpo vivió durante el periodo más formativo de la iglesia, porque era ya al final de la era de los apóstoles, cuando la iglesia se estaba haciendo ya la transición a la segunda generación de creyentes. La historia de la iglesia recoge que Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan y murió como mártir. Sin embargo, sabemos que desde entonces se ha ido pasando la antorcha hasta nuestros días. Policarpo, cuyo nombre significa fruto abundante, escribió una carta a los cristianos de Egipto, Grecia, para animarles a vivir en el secreto de Cristo. Dice así literalmente: ceñid vuestras cinturas y servid a Dios en el temor y la verdad, dejando a un lado las palabras falsas y el error de la multitud, creyendo en aquel que ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y le ha dado la gloria y un trono a su derecha. Hoy, las iglesias que se mantienen en pie son las iglesias herederas de las generaciones que lucharon. No podemos minimizar el fruto de los que perseveran, de los que afrontan la prueba sin buscar los atajos de acomodarse, ya sea o de otro tipo, no financiero, doctrinal o de otro tipo. No os conforméis a este siglo, dice también en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Es decir, el original más bien es ser transformados, dejarnos ser transformados en el Cristo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Queridos hermanos, os invito en esta mañana a que salgamos de la zona de confort. Y quiero terminar con esta advertencia también que aparece en las cartas. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pues que así sea. Son 10 y a y media se supone que empezará la asamblea. Por consiguiente, 20 minutos de saludos. Señor bendito, la celestial, te damos muchas gracias porque en esta mañana tú nos has tenido aquí, atentos a tu palabra. Esperamos que así haya sido, porque es para honrarte que estamos aquí especialmente. A ti sea la gloria, como hemos cantado, a ti sea la gloria, como hemos puesto. Y que tú nos dirijas en el resto del día, en la asamblea y